Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. También gracias en nombre de la Academia de Televisión para sacar un rato para venir aquí. Sobre todo también agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por colaborar con esta actividad teniendo la sala Borao. Yo creo que es un sitio especial y también es un sitio especial para la ficción televisiva porque se han hecho muchísimos eventos sobre ficción televisiva aquí. La verdad que tengo que decir que para mí es un gran placer tener la oportunidad de moderar esta mesa, aunque soy consciente de que es una tarea titánica, no solamente por la calidad y la tremenda trayectoria que tienen todos nuestros participantes, sino también porque es una de las, repito, moderar una mesa con, por un lado, a mi derecha Javier Olivares y a mi izquierda Javier Calvo y Javier Ambrosi, y creo que está por ahí Javier Pons, nos recordará que es verdaderamente una actividad que vuelvo con mucho cariño, que me encanta volver a estar aquí con ellos, dentro de que tenemos 1 hora y cuarto. Le reitero también a los ponentes, con cierta brevedad, para cuando vamos a tener tiempo un poco de poder debatir quizá entre nosotros y también dar un tiempo a los que habéis venido aquí que podáis preguntar. Es evidente que durante los últimos años la ficción televisiva en España, la ficción seriada, porque ya ni siquiera se produce para los canales tradicionales, se ha revalorizado extraordinariamente, se ha convertido en uno de los grandes motores de producción audiovisual en España, se ha internacionalizado a unos niveles que son absolutamente insólitos, vas a cualquier sitio y la gente conoce series de televisión hechas en España, y no únicamente La Casa de Papel, aunque sea, lógicamente, pues uno de los casos más importantes. También sabemos que es un potencial de crecimiento económico para nuestro país, que crea puestos de trabajo, y también sabemos que gracias a la proyección internacional se está captando turismo y se está proyectando una determinada imagen de nuestro país, y por eso se ha convertido también en un ámbito estratégico también. Yo creo que es la primera vez que al menos yo en mi vida he visto que la producción audiovisual se haya convertido casi en una materia de Estado, y cuando digo Estado no me refiero únicamente a nivel estatal, sino a comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, que están trabajando y que están ayudando a atraer rodajes y también ayudar a promocionar un poco toda esa imagen, pues, de las ciudades, de las comunidades autónomas y de nuestro propio país en todo el mundo. Creo que eso hace que sea especialmente interesante poder tener esta mesa de debate. Un poco la estructura va a ser, yo voy a empezar presentando a cada ponente, le voy a hacer una pregunta, luego sacaremos un par de temas más para que también entre vosotros nos podéis decir vuestra opinión y cómo lo veis, y luego tendremos 15 minutos al final para intervenciones ¿vale? Si os parece bien. Vamos a empezar con Diego Ábalos, que es el responsable, ¿no? Vicepresidente de Netflix en España y Portugal. Él tiene una característica bastante interesante, de los ejecutivos más antiguos en Netflix, y de hecho hace unos meses me contó que fue el primer ejecutivo que hablaba español en Netflix cuando entraste a trabajar en la compañía, cuando todavía no tenían sede aquí en España, y yo creo que es una persona fundamental para entender un poco ese propio camino que ha hecho Netflix desde, pues, ser una empresa que está en California, una empresa de base tecnológica, como ha ido creciendo también a nivel de adquisición de contenidos, también de producción original, y finalmente hasta establecerse aquí y hacer un hub, poner en marcha un hub de producción aquí en España. A mí me gustaría preguntarte un poco, tú que has vivido muy de cerca y has estado liderando también un poco ese proceso, ¿cuáles te parece que son los elementos que tiene la afición española y que tú has visto los cambios que se han producido en la afición española para ese proceso de internacionalización? Desde que tú comprabas series españolas hasta que empezaste a producirlas. Yo creo que una de las cosas más importantes que se ha dado es la democratización de la distribución, ¿no? Y ese es de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos años. De irse de contenido que surgía de un país que a veces no se lograba ver en otros países del mundo, ¿no? Entonces, de los cambios más importantes que se han dado es justamente eso, que un contenido puede ser creado en un país y visto en todo el mundo al mismo tiempo, y dándole a los miembros, a la audiencia, ese poder de decisión de cuándo verlo. Eso es agnóstico al país, ¿no? Y hablando de España, yo realmente tengo que también darle un lugar importante, yo diría, en los últimos años a Bambú, ¿no? Con Gran Hotel, con Velvet, fueron de los que se empezó a redescubrir
el contenido español fuera de España a través de esas series, en particular Latinoamérica y España, ¿no? Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de haber comprado esas series. Para Latinoamérica también, de los primeros acuerdos que hicimos con Globomedia para el barco Vis a Vis, Águila Roja, que no se estaban viendo en Latinoamérica, y darle ese lugar. Y fue eso que nos dio a nosotros esa garantía, digamos, de los grandes técnicos, de las ideas increíbles que existen en este país, y por eso decidimos empezar con Chicas del Cable, ¿no? Una serie que para nosotros ha sido muy especial, llegando tantas temporadas, pero también porque era darle el ejemplo al mundo de algo que hacía muy bien España, ¿no? Esa combinación moderna y teniendo a mujeres en el frente de un melodrama, ¿no? Y de ahí no podemos quitar lo que ha sido Élite y lo que ha sido Casa de Papel, como bien lo mencionabas, que creo que fue, hablo de Netflix, no creo, fue la primera serie que entonces no solo ya teníamos la distribución global, pero rompe la barrera del idioma, donde ya el idioma no tiene fronteras, ya eso no nos deja en un solo país, y eso lo tiene España. Es lo que ha logrado España antes que cualquier otro país a nivel global, ¿no? De ahí también para nosotros ha sido ver la diversidad que tiene este país en sus historias, en su geografía y en sus culturas dentro de un solo país, ¿no? El poder ir a Galicia y producir junto a Carlos Montero El desorden que dejas, El inocente, y como un autor, y esto habla de la ficción española, como un autor como Harlan Coben, que escribe un bestseller global, dice: yo cedo estos derechos para que un creador español la adapte a su manera para España, porque tiene más posibilidades de ser amada y descubierta en España que si es una serie más en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Y esa serie, por ejemplo, más de 31 millones de hogares vieron en su primer mes esa serie, lo cual enseña de nuevo una diversidad increíble y un talento del que deberíamos estar súper orgullosos en esta industria. Y después lo que también estamos viendo, bueno, los Javis con La Veneno, y cómo eso llega y empieza a cambiar y también le da lugar a que todos estemos reflejados en la pantalla sin importar, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, es esa rica cultura que tiene el país, esos técnicos, y también para nosotros que estamos produciendo en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y creo que el mundo se está dando cuenta de eso, y no podemos ignorar el puesto privilegiado que hay que aprovechar que tiene España, que es que comparte el idioma con más de 500 millones de personas que hablan el español, pero también corta el espacio que existe entre Europa y Latinoamérica, y también que conecta Latinoamérica con Europa por la cultura. No hay otro país que pueda decir esto en el volumen y en el impacto que tiene. Entonces yo creo que tenemos que seguir estando orgullosos y empujando para seguir haciendo estas grandes historias. Sí, yo creo que planteabas la relación entre cultura América Latina. Yo creo que en ese sentido merece la pena que pasemos a Javier Olivares, porque Isabel fue una de las series que más y mejor se ha visto en América Latina. Javier, como sabéis, es académico de la Academia de Televisión, guionista, productor ejecutivo, una de las personas que ha puesto más en valor la importancia de que los guionistas y los creadores también sean productores ejecutivos y estén en el liderazgo también de las series, el creador de Isabel, Víctor Ross, y el Ministerio del Tiempo, que también ha sido pues, un gran fenómeno en muchísimos países, también en Netflix. A mí todavía me escribe gente de América Latina para pedirme un libro que edité a propósito del Ministerio del Tiempo, porque hay profesores que es una serie que se está utilizando para dar clase en todo el mundo, en universidades americanas, en universidades británicas, en universidades de América Latina, y que es una serie que tiene una relación muy especial con la historia, pero también con nuestro propio acervo cultural, con nuestra música, con nuestra literatura, con nuestros creadores, con nuestros cineastas, que a veces quizás no se representan mucho o tanto como deberían con la ficción. Me gustaría preguntarte un poco, Javier, por cómo ves tú digamos, la relación entre series y historia y cultura, ¿no? También de tu propia experiencia de haber desarrollado tantos Hombre, yo lo veo muy bien porque me ha ido muy bien, a mí, lo que se decía aquí antes, yo recuerdo una vez
paseando por Buenos Aires, que llegara un chaval y se pidiera hacer una foto conmigo porque era fan del Ministerio del Tiempo, yo es algo que todavía no sé si alguien pagó por eso, para hacerme creer, o sea, un poco trauma, ¿no?, este tema, pero sí es una experiencia que verdaderamente, después de estar en un mercado y por supuesto sin llegar a La Casa de Papel, de mi buen amigo Alespina, o que viaja con actores con ellos por Europa, y bueno, es que te tienes, os dejo, me voy al hotel, aquí os quedáis, porque no había manera de estar ni en el avión. O sea, es una cosa que sí es impresionante. Dicho esto, el tema de la cultura y las series, yo no le doy tanta trascendencia al hecho de hacer series de historia o de cultura. Es decir, yo soy guionista, soy escritor y cuento historias. Es cierto que yo por carrera soy historiador, como lo era mi hermano Pablo, y tal, pero yo conté estas historias por una sencilla razón, porque no se hablaba de España en las series. Y yo con la trilogía de Isabel, Víctor Ros y El Ministerio del Tiempo quería hablar de nosotros. Y o sea, yo ni me imaginaba que pudiera tener proyección o no. Lo que sí me di cuenta es que de repente, ante mi sorpresa, en México Isabel fue un clamor, y el Ministerio del Tiempo fuera... Pues yo cuando me di cuenta que en el tercer capítulo del Ministerio del Tiempo ya había subtítulos piratas en 15 idiomas, antes de que llegaran las plataformas y se sentaran, funcionaba estas cosas, entre ellos el ruso y el chino, en el capítulo 3, Entonces yo dije, uff, ha cambiado esto. Porque nunca sabes que si es el huevo o la gallina, o sea, las cosas cambian, hay gente, digamos, promotores inteligentes, aquí estoy rodeado de dos, que ven la oportunidad y están, pero no sé si es que se provoca o es algo conjunto, no sé si me explico, porque el tema lo demanda. Dicho esto, yo me dedico a hacer series porque con 9 años veía Twilight Zone con Rod Serling, o a Chicho. A mí me parece tan cultura haber hecho Malaca como el Ministerio del Tiempo, y yo creo que hay algo que es... las buenas series pueden acabar siendo cultura, pero no porque traten del tema cultural. Sí, porque a mí The Crown es una serie muy bien documentada y es tal, pero para mí no es menos cultura Los Vengadores de Avengers o todas las series con las que yo he crecido de pequeño, o Aló Aló, o la serie de Berto, que me parece estupenda, o Veneno. Es decir, yo creo que hay una cultura de las series que nosotros tenemos que empezar ya a defender, que yo creo que las series han llegado a un punto de expresión artística que se puede estudiar a nivel como una historia, como se estudia la historia del arte, de la medicina o de tal, que hay un desarrollo de por qué las cosas han sido así, cómo ha crecido el lenguaje desde ser un fenómeno soap, de publicidad, hasta llegar a un gran impacto industrial, y de repente el lenguaje evoluciona y la gente que trabaja ahí va teniendo su voz propia y que genera el autor, y el autor genera ya historias, y ahí empiezan a ser storytellers que, como si fuera un novelista, como si fuera un cineasta, como si fuera un pintor, se expresan cara al mundo. Pueden hablar de historia, pueden hablar de cultura, pero todo en sí es cultura televisiva. Y por cierto, aunque yo creo que las series han llegado a un punto en que son vanguardia popular, es decir, la cultura de las series o es cultura popular o no es. O sea, eso, porque además los que la hacemos nos han mirado tantas veces por encima del hombro que por lo menos yo no soporto mirar por encima del hombro a nadie, ya que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y el día que nos abotarguemos diciendo que estamos haciendo cultura, que somos muy tal, que somos, mira mi punto de vista, no es que no lo pille nadie, sí, pero es que es, hombre, llegará un Godard a la televisión, estoy convencido, pero es difícil porque las series de televisión, y para resumir, son cultura popular, y segundo, no hace falta, y lo digo yo que creo que en eso tengo un poco la etiqueta, no hace falta hablar de temas culturales para que una serie sea cultura. Porque yo creo que si nosotros recordamos cosas que en su día decían, bueno, sí, esto es para vender, pero al final se nos ha convertido en escuela emocional, escuela sentimental, recuerdos, tomas de postura ante la vida porque la hemos visto reflejadas en la pantalla, y eso para mí es lo más sagrado del fenómeno cultural. Que por cierto, aviso, cultura tiene cerca de 250 definiciones posibles a nivel antropológico, ¿no? Pero vamos, en lo que nosotros ya nos entendemos que es, no hace falta hacer series culturales para hacer, hace falta hacer buenas series.
y llegar a la gente. Muchas gracias, Javier. Claro. Pasamos ahora a Pastor, que como sabéis es una de las periodistas más conocidas y prestigiosas de nuestro país. Sabéis que actualmente el Objetivo, donde estabas entonces. Yo la verdad que he aprendido mucho de su técnica de repregunta y también de moderación para cuando he tenido que moderar alguna mesa, pero aquí ha venido en una dimensión un poco diferente, que quizá todavía no es tan conocida, que es a través de tu productora Neutral. Ahora estás produciendo series de documental, como recientemente el caso de la serie de Nevenka y algún proyecto del que luego comentaremos con más detalle. Me gustaría también preguntarte un poco por cómo has visto tú este cambio, pero particularmente sobre qué te parece que las series tienen que aportar desde el punto de vista de la reflexión sobre la sociedad, sobre los cambios que se han producido en España en estos años. Yo creo que Nevenka es una serie que volvió a poner encima de la mesa, que ayudó a hablar de la cuestión del acoso, de cómo los medios trataron también ese tema, en algunos casos bastante discutible, que fue una serie que generó una enorme conversación, ¿no? Y yo creo que, como sabéis, hablamos mucho de la serie y a veces nos olvidamos que de igual manera que hay una moda de producción de series de ficción en España, en el mercado internacional hay una moda de series documentales, ¿no? Y se están haciendo proyectos en este sentido bastante interesantes. Bueno, pues yo la verdad es que soy un poco extraterrestre aquí, porque esto es de ficción y yo de ficción sé poco, aunque no hay ningún guionista bueno en vuestras manos o aquí que supere lo de la pandemia, el volcán y el señor con cuernos entrando en el Capitolio. Pero bueno, yo tengo la suerte de estar como en los dos mundos, ¿no? En la tele llamada lineal tradicional, que sigue muy viva, porque realmente yo creo que con el volcán hemos vuelto a ver que este tipo de eventos son necesarios los periodistas para contarlos. Y luego está otra faceta que tiene más que ver con el proyecto de Neutral y que nos está permitiendo aprender muchísimo. Y sobre todo yo diría el caso de Nevenka nos ha enseñado varias cosas. La fundamental es que hay toda una generación, no solo una, pero fundamentalmente una, que está aprendiendo historia de España, historia de la humanidad a través de las series. Eso que nos ha supuesto a nosotros como equipo es una exigencia muy alta, porque tienes que hacerlo de una manera que la gente aprenda con cierto rigor lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando a mí en el equipo me hablaban de, pues no sé, de The Crown o de, en fin, no me sale ahora, la de HBO de Rusia, la de Chernobyl, pues claro, eso es de limpiar, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, ahí hay ficción. Entonces lo primero que hemos aprendido es, nos dirigimos a un público que pretende aprender viendo lo que hacemos, ¿no? Toca un poco, digamos, el periodismo o la historia contemporánea. La segunda cosa que hemos aprendido es que tenemos un nivel de exigencia a los que venimos del mundo del periodismo muy alto, porque el nivel en ficción es brutal. Entonces la gente ya tiene una cultura audiovisual, como decía Javier, altísima, y por lo tanto incluso con un tema como Nevenka no puedes hacer cualquier cosa, y eso a nosotros también nos exigía. Y la tercera cosa que a mí me gusta mucho contar, que hemos aprendido, es que nosotros somos una empresa, voy a decir pequeña, aunque ya somos 70, pero es verdad que nos está enseñando a convivir con los dos mundos, es decir, la tele tradicional, como comentaba, y cómo trabajan los equipos de las plataformas, ¿no? Con los que hemos podido trabajar, el equipo muy diverso de Netflix, o en el caso de HBO con el documental de las chicas del fútbol, nos enseña cómo son los procesos, y creo que eso para la industria está muy bien. Y la cuarta cosa que me parece maravillosa de este nuevo mundo, además de abrirnos un mercado nuevo fuera de lo que ya conocíamos, es que nos ayudamos mucho. Somos gente que algunos somos más nuevos, nos conocemos, nos respetamos y nos estamos ayudando. Es decir, cuando tenemos algún problema, hay aquí alguno que ha sido mi jefe, como Domingo y como Pons, que estáis escondidos, pero creo que una cosa de lo que ya hemos visto en otros lugares y que estamos poniendo en marcha, no sé si puedo decir nuevas generaciones, incluyéndome yo, pero bueno, pero sí, como empresa sí puedo decirlo. Es que estamos aprendiendo mucho que en el mundo de la no ficción, pero también de la ficción, nos consultamos muchas cosas, además de competir, que evidentemente la competencia, yo siempre he creído que la competencia es buenísima, cuando soy muy futbolera, cuando Cristiano mira al banquillo y ve a un futbolista muy bueno, pues se exige más, ¿no? Sé que es un ejemplo que no le va a gustar aquí, pero bueno. Y esto nos pasa un poco también a nosotros, así que me parece que la mezcla del talento y de la exigencia a mí me está permitiendo aprender mucho, y es un camino maravilloso que hay nuevo en España, y que realmente cuando Nevenka me cuenta que no paran de llegarle a día de hoy todavía, y hace ya muchos meses que estrenamos, porque 190 países en Netflix están viendo su historia,
mensajes de México, de Argentina, de países asiáticos, creo que es un poder no solo de comunicación, sino de transformar la sociedad y de incluir historias que están en nuestras conversaciones, o las chicas del fútbol, por ejemplo, las jugadoras del Real Madrid hablando del LGTBI y de tener la regla, cosa que nunca verías en un documental de hombres, ¿no? Por lo tanto, estoy encantada de hacer no ficción, no me atrevo a hacer ficción porque me parece dificilísimo, pero bueno, nunca se sabe. Luego comentaremos algo más del nuevo Hablaremos de los reyes que tienes con uno de los principales creadores de ficción en España, que es Aitor. Pensaba que lo decías por Juan Carlos, que es Aitor. Bueno, luego ese chacarro yo lo tenía guardado para luego. Pasamos a Domingo Corral, que es el director de originales de Movistar. Él se unió a la compañía en 2014 procedente de Turner, con el encargo ciertamente difícil de poner en marcha una estrategia de producción de contenidos originales que ha sido muy ambiciosa a nivel de ficción, que empezó con series y ahora también está teniendo cada vez más prolongación a nivel cinematográfico. Vosotros habéis puesto en marcha un nuevo modelo de serie premium. Tú estuviste en una de las primeras series de pago que se hicieron en España, todas las mujeres. Todas las mujeres, sí. De alguna manera ya estuviste allí y luego pues a través de Movistar habéis hecho una apuesta muy decidida, muy ambiciosa, 70 millones de euros al año, 10 temporadas nuevas al año. No es empezar poco a poco, empezasteis ya con 10 series al año, a lo bruto, claro. Y te quería preguntar un poco quizá por la reflexión que haces un poco con esta distancia de estos pocos años, pero bueno, ya han pasado 6 años de vuestra estrategia de ficción, y si nos podías destacar un poco cuál es, en tu opinión, ha sido lo que quizá tú consideras que habéis podido aportar más dentro de esta estrategia de trabajar con profesionales cinematográficos, y particularmente algo que me parece importante poner de manifiesto, porque es verdad que ahora se habla mucho de la manera en que se están haciendo series en España que se ajustan a esto que se denomina el high-end drama, que son las series de un poquito más alto presupuesto, que son las que pueden competir en los mercados internacionales. Vosotros ya vuestra primera serie de ficción anunciada, aunque no estrenada, pero sí anunciada, que fue La Peste, ya se planteó como una producción de ese tipo, ambiciosa en términos narrativos, estéticos, un poco cuáles al final, un poco de alguna manera, algunas conclusiones, ¿no? o hitos que te parece que ha sido importante para vosotros durante este periodo de producción de series de ficción. Pues sí, Conchi, la verdad que todas las mujeres, le mencioné a todas las mujeres, me ha despertado un recuerdo muy bonito, porque, y además lo voy a decir aquí así abiertamente, yo en Telefónica he cumplido un sueño. Yo tenía ese sueño en Turner, lo empecé con todas las mujeres, con la serie, y claro, lo hicimos con muy poco dinero. Lo hacíamos, de hecho, era la casa de Mariano Barroso, que era el director de la serie, ¿no? Entonces, siempre ese intento de hacer una ficción como la que yo veía que hacían los americanos y los británicos, que eran un poco las dos referencias que tenía, me hacía mucha ilusión el poder hacerlo aquí, porque yo veía el talento que había en España, como también mencionaba antes Diego, ¿no? Y la verdad que, bueno, al incorporarme a Telefónica, ese sueño que perseguí, que jamás pensé que se podía hacer realidad, se hizo en realidad en Telefónica. Hicimos en realidad en Telefónica, empezamos con La Peste, que fue un proyecto de una ambición brutal, es así. Yo mismo me asustaba, es decir, además en aquel momento recuerdo La Peste, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, o sea, lo digo abiertamente, o sea, estábamos yendo por un camino por el que yo el primero. Ahí tuve la inmensa fortuna de que me acompañó, aparte de un equipo buenísimo, el presidente entonces de Telefónica de España, Luis Miguel Gil Pérez, que siempre me decía que hay que arriesgar, y solamente si arriesgas cambias las cosas. Y yo creo que con La Peste, introducimos un tipo de serie que no se hacía en España, pero yo siempre, a mí me gusta mucho insistir en que nosotros somos un nudo más en el telar. O sea, las series que se hacían en España, ya se han mencionado algunas, pero es que si me remonto a Curro Jiménez, que es una de mis series favoritas, Anillos de Oro, es decir, cuando dicen, no, es que trajeron los de Movistar gente del cine a hacer televisión, pero sí lo hacía televisión española. Es que cualquier olvido, cualquier novedad parece, no recuerdo cómo era la frase, cualquier novedad es olvido, ¿no? Yo creo que decía Borges aquello de que fíjate que lo que están haciendo, que recuerdo que había alguna crítica que a mí me llegaba lejanamente. Lo estábamos haciendo, al final Pilar Miró, Mario Camus, que murió recientemente, hacían unas series maravillosas en aquella época. Y entonces lo que sí creo, yo no soy la persona más indicada para hacer un balance de lo que han sido estos 6 o 7 años de
de Movistar porque no tengo la perspectiva y además soy uno de los que están haciéndolo. Entonces creo que eso le toca más a ti, Conchi, y por supuesto a los espectadores, ¿no? Pero sí creo con toda la humildad que hemos intentado traer primero autoría que puede venir del cine o de la televisión. Yo creo que da exactamente igual. Lo importante en la autoría es alguien o varias personas que tengan una visión de lo que quieren contar, que sea original, que sea diferente, y yo creo que eso lo hemos intentado hacer, a veces con más hallazgos y más éxitos, a veces con menos. Otra cosa que hemos intentado es dar los recursos que hacía falta. Yo recuerdo cuando hicimos público el presupuesto de La Peste, que nos tildaban de locos y ya no me acuerdo cuánto era. Pero nos tildaban de locos porque no se había hecho nunca eso o algo así. Pero claro, yo hablándolo con Alberto Rodríguez y con su productor, con José Antonio Félez, o dotabas a la serie de los recursos que necesitaba la serie o era mejor no hacerlo. Eso lo teníamos clarísimo. Y preferimos hacer una y jugárnoslo a una que no hacer tres y repartir los recursos en tres. Entonces yo creo que eso también lo hemos hecho. Y luego otra cosa que hemos intentado hacer es contar nuestro país. Nuestras series son un circo, o sea, es una itinerancia continua. O sea, tengo en la cabeza ahora La Fortuna porque la acabamos de estrenar, pero no estamos en un plató, sino que movemos equipos por toda España para hacer una serie. Y por toda España tenemos muchísimas localizaciones y creo que eso luego, cuando tú ves Hierro, cuando tú ves Vergüenza, cuando ves no sé, las series que Antidisturbios, creo que eso luego, de alguna manera, en Antidisturbios pues curramos muchísimo para conseguir rodar en una corrala en concreto de Lavapiés. Y yo creo que eso, cuando tú ves el capítulo 1 de Antidisturbios, aparte de otras muchas cosas, pero creo que eso contribuye a dar una verdad y a contar nuestro país de una manera que yo creo que es importante que lo podamos hacer. Esas son cosas con las que yo apunto aquí con toda la humildad del mundo y que a lo mejor no estáis de acuerdo y me parece muy bien que no estéis de acuerdo, pero ya que me has preguntado, yo te he contestado. Muchas gracias, Dominico. Y ya por último, pero desde luego no por ello mucho menos importante, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que soy, digamos, uno de los grandes creadores que tiene el audiovisual español. Yo creo que ellos se están acercando, digamos, también a la creación audiovisual a nuevas generaciones, y eso lo digo yo, que porque lo vivo en el aula. Vosotros hicisteis La Llamada, Paquita Salas, Veneno, y de pronto Veneno se convierte en una serie muy especial. Yo recuerdo, digamos, cuando tuve noticia del proyecto, que yo pensé, vaya, qué lío se han metido estos dos chicos, y al final creo que salisteis, os tengo que decir, de una manera extraordinaria. Yo creo que en el año pasado, el año 2020, que fue un año creo extraordinario para nuestra ficción, pues sin duda es una de las grandes series. Pero por el camino pasa una cosa que es curiosa, ¿no? Es decir, es una serie que se produce por A3 Media, que se estrena en el premio, además os pilla la pandemia, el confinamiento, es decir, que además es un proyecto que sufristeis mucho durante ese periodo, que se va estrenando poco a poco, que finalmente a la vuelta del verano ya se estrena todos los capítulos, que se convierte en un gran fenómeno, y luego se estrena en HBO Max en Estados Unidos como un original de HBO Max, el primero que procede de España, y también se convierte en un fenómeno en Estados Unidos. La serie empieza a salir en listas de revistas como Time, como una de las mejores series del año en general, no series internacionales, sino del año en general. Nos empiezan a felicitar por redes sociales todo tipo de personalidades. Y todo esto con un proyecto que se percibía originalmente como que era muy local, y vosotros además tampoco cedéis en ese sentido. Es una serie que se puede entender muy bien en clave local, pero que ha sido entendida muy bien también a nivel internacional, ¿no? Yo quería preguntar cómo habéis visto eso, y sobre todo desde el punto de vista de haber tratado pues una temática muy concreta y muy necesaria. Además, a mí no me gusta decir que las series son necesarias, pero es que además habéis tenido también como esa ventana de oportunidad, precisamente, que era la historia que yo creo que había que contar en este momento a la sociedad española, que era también la historia de las mujeres trans. Sí, yo me parece muy interesante esto que dices de que en principio la serie parecía que iba a ser una serie muy local, ¿no? Una serie que mucha gente pensaba que iba a ser una serie muy nicho. Nosotros queríamos precisamente eso, queríamos derribar la creencia de que las series LGTB son nicho, y queríamos demostrar que no, que es que se puede hacer una gran serie para todo el mundo y que fuera sobre una mujer trans. Nos hemos encontrado mucha gente que nos ha dicho, fíjate, me ha gustado la serie, me ha sorprendido que me haya gustado, y yo, ¿por qué
me gusta mucho que te haya muchas gracias, pero ¿a qué te refieres con que te ha sorprendido? No, bueno, que como es un tema tan alejado a mí, y digo, pero bueno, el Dexter, quiero decir, te encanta, es un asesino en serie, hay anatomía de Grey, cirujanos, quiero decir, no eres cirujano, te conozco perfectamente, o sea, esto a mí me chocaba mucho y creo que se han derivado muchas creencias y esta faltaba. Creo que siempre que hablabas de hacer una serie LGTB, la gente la pensaba pequeña y no queríamos eso, queríamos que fuera una serie accesible a todo el mundo. Y nada, y pasó lo que pasó. Y yo de la parte que estoy más orgulloso es de haberla hecho además responsable, contando con las actrices que tenían que interpretar sus papeles y además contando en cada departamento con personas del colectivo, con personas trans, que desde guión, dirección, o sea, en cada departamento. Y ha pasado todo en Estados Unidos, ha pasado todos los premios, ha pasado la gente, pero de la parte que no me olvido es de la parte de la responsabilidad. Creo que se ve, ¿no? ¿Quiénes estamos aquí? Pues blancos, casi todos hombres, cis, ¿no? Queda mucho. Y la parte de la responsabilidad es la que tiene la ficción y lo vamos a conseguir. Y creo que cuanto más escuche nuestra voz en la ficción, más podemos cambiar el mundo. Y lo vamos a hacer poco a poco. Y esa es la parte que más contento estoy, de haber conseguido traer a la mesa el concepto de empatía con La Llamada, con Paquita, con Veneno, hacer ficción responsable con la gente que la hace, con los nuevos talentos, con los autores, dando oportunidades a actrices que querían dirigir, a actrices que no han tenido nunca una oportunidad, a segundas oportunidades, a gente que a lo mejor se le estaba cerrando la puerta. Eso creo que pasará esta época, la época dorada de las redes, la época dorada de las series, el 2020, no sé qué, las series, pasará todo, pero no pasará el impacto de cómo hagamos las cosas. Luego quiero volver un poco a ese tema también a propósito de algunas cosas que ustedes también, la parte de creadores y también productores, ¿no? Y luego podemos avanzar un poco. Tenemos la suerte de poder hacer un poco todo y estar en todos los departamentos y entonces eso es muy... La propia ficción va impregnando el resto de departamentos, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo si vas acorde a la narrativa puedes realmente hacer algo que impacte en tu entorno, ¿no? Y poquito a poco en todo lo que te rodea. No, y que más allá de la responsabilidad como concepto de que hay que hacer las cosas bien, ya por la propia serie, ¿no? O sea, se respiraba en el set un ambiente de que estábamos haciendo algo especial, algo importante, algo que valía la pena. Todo el mundo estaba por contar esa historia y todo el mundo se respiraba una sensación de que esto era algo que valía la pena contar. Y creo que las series, en este momento en el que hay tantas series, se están haciendo tantas cosas, creo que lo que destaca es lo que tiene algo más, ¿no? Algo especial, algo único. Hablábamos de hablar de nuestro país, hablar de las cosas concretas que son universales, hablar de algo personal y algo que de verdad te emocione, algo que no sea para rellenar contenidos, algo que no sea el hueco del mercado, lo que pide, ¿no? No, es algo que de verdad te sale del corazón. Yo creo que eso se nota. Mucho. Y al final es muy curioso que la historia de Veneno es la misma historia que ha vivido una mujer en Estados Unidos y dice, joder, me ha pasado igual, siento que me estáis contando mi historia, ¿no? Por eso las historias LGTB no son nicho, porque nos ha pasado a muchas personas en muchas partes del mundo. Sí, a mí me encanta cuando en algún caso se dice pues una serie de nicho porque está hecha por mujeres, protagonizada por mujeres, 51% de la población. Es un nicho muy grande, ¿no? Pero bueno, supongo que esas son... Y luego es raro, ¿sabes? Y dices, no, es que da igual, digo, bueno, da igual, bueno. Luego hablamos sobre eso. Me gustaría abrir ahora un poco la conversación y el debate también entre vosotros, pero quería empezar un poco por establecer también una dinámica entre Domingo y Diego, desde el punto de vista también de poner en marcha proyectos con una cierta ambición internacional. Sobre todo en Movistar se ha notado, quizás los últimos 2-3 años, que habéis hecho también una apuesta por series que de primer momento son coproducciones, La Fortuna es con AMC, Dime quién soy con Telemundo,
la segunda temporada de Vida Perfecta ya está HBO Max, con lo cual ya casi hay aquí como una especie de situación ya incluso más compleja, ¿no? Incluso en términos, ¿no? de qué tipo de acuerdos. Hierro es una producción, es una coproducción con arte, que quizá una producción muy significativa para vosotros en ese sentido. Y la propia Netflix, su propia base de producción, hace un par de semanas estuvo Bela Bajaria, vuestra vicepresidenta, presidenta internacional de contenidos originales, también Tess Sarandos, que es el co-CEO de la compañía, y esa base que tenéis de contar historias en determinados mercados, pero con esta ambición, ¿no? Si nos podéis dar un poco, nos podéis contar algo a propósito de vuestra experiencia, de lo que significa que los proyectos desde primera hora tengan esa base transnacional, ¿no? Bueno, ¿Quieres empezar? yo puedo apuntar una cosa, que es que yo desde el principio queríamos hacer coproducciones, lo que pasa es que no me hacían caso. Es decir, yo, claro, yo fui con La Peste, un año y medio antes a Cannes, me pateé el mercado de Cannes, no sé cuántas reuniones me hice presentando La Peste a gente que me conocía, porque yo trabajando en la televisión toda la vida, y todos me trataban muy bien, muy educados, pero credibilidad cero, porque decían, pero Telefónica, pero Movistar, esto va a durar 6 meses, ¿dónde vas con esto? Y por eso en La Peste no conseguimos que fuera una coproducción. Luego la compró la BBC, que los ingleses casi nunca compran nada, luego la compraron a posteriori, pero los comienzos fueron muy complicados. Ahora, después de ya 2 o 3 años, pues ya empezamos quizá a tener un poco más de credibilidad y ya podemos levantar proyectos como La Fortuna o Dime quién soy, que son proyectos que si no tenemos un socio internacional, es prácticamente imposible para nosotros levantarlos, porque nosotros tenemos escala en España y ya está. No tenemos tampoco en Latinoamérica, o sea, Movistar es Movistar España. Entonces, en ese sentido, claro, para levantar este tipo de proyectos necesitamos socios. Así que lo he intentado desde el principio, pero hay que ser paciente en la vida, luego ya al final... ¿Y cómo ha sido ese diálogo con los partners internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Fortuna, ¿no? Con AMC. Pues mira, en el caso de La Fortuna yo estoy muy contento, porque además es con AMC Studios, que para mí han hecho series de referencia como Breaking Bad, como Mad Men, The Walking Dead, series que son ya parte de la historia de la televisión, y de repente que tengas la credibilidad con ellos para que ellos quieran entrar contigo en un proyecto, y que además es un proyecto que van a lanzar en Estados Unidos, que lo harán después de Navidad seguramente, pues ha sido una experiencia muy bonita, muy chula. Es verdad que también te ayuda mucho, evidentemente te ayuda mucho, no, te ayuda en todo, el que tengas a Alejandro Amenábar pilotando el proyecto, que esto no es Domingo Corral ni nada, es Alejandro Amenábar, esa es la clave de todo, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy bonita, creo que es importante cuando tú coproduces con alguien que tengas una visión parecida de las cosas. Me ha gustado mucho lo que decía Javier de las cosas que salen del corazón, auténticas, que no responden a un nicho de mercado, que no se hacen para rellenar una rejilla, sino que se hacen porque es una historia que tú realmente estás deseando contar. Y las buenas historias, las grandes historias, son siempre locales y si se hacen bien, son universales. Como muy bien has contado tú, el drama de un trans lo tienes aquí en España, pero lo tienes también en Arkansas, ¿no? Entonces la experiencia con ellos ha sido muy buena, nos hemos entendido muy bien y creo que ellos también hacen ficción desde ese lugar y en ese sentido pues muy contento. Ahora esto es una cosa laboriosa porque tienes que ir pues serie a serie, o sea, pues montar otra pues tampoco es tan fácil, pero es verdad que es mucho más fácil que cuando empezamos. De nuestro lado la filosofía es un poco diferente porque tenemos una escala global, ¿no? Son 209 millones de suscriptores que tenemos alrededor del mundo, lo cual nos pone en una situación diferente. De un lado es esa distribución y escala que podemos dar, pero del otro es cómo podemos apoyar a otros proyectos en coproducciones o adquisiciones a darles esa visibilidad y esa audiencia global, o del otro lado ayudar y aportar a que sean más ambiciosos esos proyectos en diferentes partes del mundo, y tenemos coproducciones en todas partes del mundo, ¿no? Entonces de ese lado creo que nuestro papel como unos contribuidores a la industria local de cada país es justo hacer eso, dar lugar a nuevos creadores y creadoras, dándoles esa audiencia, pero también ayudando a diferentes jugadores locales, ya sea una televisión pública o privada, o creadores, para lograr cerrar esos acuerdos y esa manera de financiar, pero más que nada dar audiencia, porque al final es el entretenimiento, y yo repito lo que han dicho Domingo y los Javis, que es, tienen que salir todas las historias de empatía, tienen que salir las historias de un lugar local, y uno de los miedos que yo tengo ahorita con esta
globalización que tenemos ahorita, que estamos viviendo, es que creadores y creadoras intenten hacer algo global desde el principio. Porque nos enamoramos con esta serie es global, esta otra serie es global, y de repente, desde el inicio, se intenta hacer global, y entonces perdemos a la audiencia, perdemos las historias, perdemos la conexión humana que después, como decimos, tenemos más en común con alguien a 1000 kilómetros de distancia que con nuestros propios vecinos o vecinas, ¿no? Y eso es lo que da miedo un poco, pero eso lo podemos controlar nosotros y también dar oportunidades, ¿no? En unas semanas nosotros lanzamos El tiempo que te doy. Nadia de Santiago, que tiene la oportunidad de ser creadora, productora de una historia suya, una historia muy personal que logra contar en un formato poco tradicional. Episodios cortos donde el formato en sí ayuda a eso. Y creo que eso dan, y tenemos una oportunidad y estamos viviendo un momento donde no nos tenemos que tampoco en el formato estar restringidos por ellos, sino aprovechar formatos y aprovechar el momento que estamos viviendo. Y la atracción obviamente de España y la inversión que se sigue haciendo de muchas personas, y nosotros siendo uno de los jugadores que somos parte de la industria. Yo recuerdo hace unos años, cuando sabéis que tuvo este gran éxito, ¿no? la ficción danesa, pues es un mercado muy pequeño. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios productores y creadores, y es verdad que me insistía mucho en esta parte de lo local. Me decían, nosotros no estamos haciendo series para el mundo, nosotros estamos haciendo series para Dinamarca y para los daneses. Y luego sí funciona, pero primero tiene que funcionar con la clave de aquí, con las lógicas de aquí, luego ya saldrá fuera. Y a veces he tenido la sensación que cuando se estaban acometiendo algunos proyectos, no sé si tiene algo que ver eso con alguno de los problemas que tenemos los españoles con nuestra propia identidad, y creo que podemos poner uno encima de la mesa, como parece que hay temas que son como tabú, ¿no? Y pensando un poco, tanto Ana como Javier, tenéis ahora proyectos, uno más desde el ámbito de la ficción, que estás adaptando ahora el libro de Pilar Aire. Bueno, y otras cosas. Y otras cosas, también es como cumple... No, me refiero que... Es un hombre muy ocupado. Sí. No me refiero a otras cosas por otros temas. No todo lo ocupado, luego hablamos si quieres de eso. Que hay que aprovechar. No aprovecho, pero no hay nada más peligroso que todo el mundo te considere muy ocupado. A ver, o sea, ¿qué razón tienes? ¿Me entiendes? O sea, yo esto... Es más, no pienso mezclarlo con nada porque veo que vivimos en un mundo tan feliz y todo es tan maravilloso que para qué voy a romper yo la armonía. Sí, me refiero, aparte de hablar antes del rey, es cierto que ese concepto de empatía, que además es que os sale natural, o sea que vosotros lo podéis hablar luego, pero es que eso os puede decir, si os sale natural, o sea, es maravilloso, me explico. Pero también vuestra serie tiene muchos más hilos, nada es tan sencillo, es decir, porque por ejemplo en el caso de Veneno, aparte de porque vosotros tenéis cosas que contar, y eso es evidente que las contáis, y tenéis una voz propia, que a mí me preocupa más la defensa de la voz propia que la de lo local. Y yo creo que a nivel estructural e industrial, esas voces propias muchas veces entran en mecanismos en los que el talento real no flota, no puede llegar al final del mecanismo por lectores, más lectores. O sea, yo creo que cuando uno tiene talento, y en ese sentido sí valoro mucho vuestra tarea, o sea, puedo discrepar de cómo no, pero me parece esencial lo que hacéis, y lo he defendido siempre, primero porque ha sido una industria española que ha invertido y que ha dado la cara, y segundo porque a quien habéis elegido, habéis cogido al autor para que os lleve la voz. Y eso es intachable, porque muchas veces al autor se le va cambiando la voz. Y al final es un cruce entre trucha y mono genéticamente imposible. No sé si me explico. Y eso luego se ve en pantalla y no funciona. Pero vamos, vuestra serie, por ejemplo, lo que sí tiene algo muy importante es que es cultura pop. Que vuestro protagonista, o sea, es metatelevisión. Y cuando utilicéis los cambios como los utilizáis, que ya lo abordáis, es todavía más metatelevisión. Nada funciona bien si tiene una sola capa, aunque sea la empatía. Tienes que saber contarlo, que te dejen contarlo con tu propia voz, etcétera, etcétera. Respecto a lo del rey. Yo no quiero decir una cosa. ¿Cómo te sientes que preguntas por un rey y te contesta por...? No, es que había cosas en el aire sin remarcar. Y había que remarcarlas. Es que a mí me jode mucho llegar a un sitio
que todos nos conocemos, todos nos queremos, todos nos no sé qué, hasta luego, adiós, tal. Y dices, esto no es el mundo de Pinipón, señores. O sea, esto cuesta mucho. Bueno, tener tu una propia serie es apuesta. complicada, crear algo... Sí, sí, pero que te quiero decir que todos sabemos, para ser, digamos, técnicamente hablando, que las series que han sido el gran fenómeno que son, no lo sería sin voces propias como las que surgieron de la BBC y sobre todo de la HBO y de esa carrera desde el showrunner que viene desde Hill Street, los 80, los 90, la BBC con el concepto de autoría y que explota con HBO, con Los Sopranos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto industrial de series de cerrar nichos es necesario porque esto es una industria cultural, pero también una cultura en la industria, o la paradoja, es necesario, pero la industria como tal, de reproducir ese concepto de target, bueno, acordaros de cuando trabajamos en la que no había más que el audímetro, la checha andaluza, el target, no sé qué, y al final, desde el éxito, se agotó tanto la teta de la vaca que al final la gente empezó a apetecer la serie para huir de lo que se está dando obligatoriamente a todo el mundo. Quiero decir con esto que sin esa voz propia de haber llevado la televisión a ese nivel de altísimo nivel cultural o artístico, la otra industria, la de llenar nichos, no existiría. Sería paupérrima. Porque solo desde el prestigio de lo cultural y de lo creativo se genera una industria. Y a partir de ahí hay para todos. Uno por aquí, otro por aquí, el tal... Pero sin eso, probablemente no estaríamos aquí ni reunidos. Javier, antes de pasar a lo del rey, perdona que te haga la... porque yo quería pensar un poco por eso, porque mucha gente que quizá no sabe, pero vosotros estuvisteis haciendo microteatros. Es que es un poco lo que yo quería decir, que ahora yo sois conocidos, pero durante una época sentisteis una necesidad de crear, no encontrabais el lugar y estuvisteis trabajando de una manera también muy independiente y encontrando ese espacio también para formar vuestra voz en un ámbito que no era necesariamente el audiovisual, en un momento donde quizá no tenéis esa oportunidad. Y además siempre ha sido así, quiero decir, por eso, hablando de lo de la propia voz y de lo difícil que es defender tu voz cuando hay millones de filtros, yo creo que no es casualidad que nosotros siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Que hicimos la llamada primero en el hall del Teatro Lara, con 1000 euros. Y si salía mal, pero yo hacía lo que yo quería. Sí. Luego ya pasó a la sala grande y ya todo. Paquita Salas, primero la hicimos con amigos, un directo de Instagram. Un directo de Instagram y luego Fluxer. Y luego Fluxer y luego ya pasó a Netflix, porque claro, no éramos nadie nosotros y quién iba a saber lo que nosotros hacíamos. Y Veneno también, ¿no? Como que vimos que en A3 Player, que acababa de empezar, que era un lugar donde íbamos a poder hacer lo que nos diera la gana y que íbamos a poder escribir, nadie nos tocó ningún guión, que tengo que decir que en Paquita Salas en Netflix tampoco nadie nos dijo lo que teníamos que hacer, pero que sí que es verdad que hay una cosa muy, muy bonita de decir, bueno, yo empiezo aquí que lo controlo y luego ya a ver dónde va, pero poder hacer lo que yo quiero hacer sin que nadie me lo... Está muy bien que la gente te guíe, la gente te diga, oye, esto fíjate, tal, pero hay veces que es muy complicado. La responsabilidad también del propio autor de elegir su compañero de viaje, que bueno, a veces no es fácil y a veces pues te venden cosas que luego no son y se complica todo, pero también es una parte del trabajo muy importante, la del autor sentarse y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer con esto? Realmente antes de que te ciegue el dinero, primero está la historia, primero está... Es que lo de siempre, ¿qué prefieres? ¿Ser libre o ser grande? Bueno, pero también... Muchas veces. Si un guionista lo aviso para quien aquí quiera ser guionista, es como el mundo de la droga, hay pocos que somos muchos, ya nos metáis, pero lo que sí es cierto, perdón, es que si nosotros quisiéramos ir, lo digo para equilibrar, si nosotros quisiéramos ir de autores totales, mejor nos dedicamos a la poesía. Evidentemente. Porque este es un negocio, a mí por ejemplo siempre me gusta hablar con el cliente, con la plataforma, la cadena, antes de empezar a escribir, no para analizar lo que se hace, sino qué hacemos juntos, qué conceptos tenemos, dónde queréis que vayamos juntos, y ya a partir de ahí... a lo mejor no es el camino que hay que seguir y no pasa nada, hay que encontrar el camino perfecto para cada proyecto y priorizar el proyecto y la voz del proyecto, aunque eso suponga no tener que hacerlo en ese momento y esperar 5 años, o tener que hacerlo en un hall de un teatro, y poner copas y poner con 1000 euros, hacerlo y levantarlo para que sea auténtico. Yo creo que... A mí me parece interesante. Pensando, digamos, en los compañeros y compañeras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por
por venir, también gracias en nombre de la Academia de Televisión para sacar un rato para venir aquí, sobre todo también agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por colaborar con esta actividad teniendo la sala Borao. Yo creo que es un sitio especial y también es un sitio especial para la ficción televisiva porque se han hecho muchísimos eventos sobre ficción televisiva aquí. La verdad que tengo que decir que para mí es un gran placer tener la oportunidad de moderar esta mesa, aunque soy consciente de que es una tarea titánica, no solamente por la calidad y la tremenda trayectoria que tienen todos nuestros participantes, sino también porque es una de las, repito, moderar una mesa con, por un lado, a mi derecha Javier Olivares y a mi izquierda Javier Calvo y Javier Ambrosi, y creo que está por ahí Javier Pons, nos recordará que es verdaderamente una actividad que vuelvo con mucho cariño, que me encanta volver a estar aquí con ellos, dentro de que tenemos 1 hora y cuarto, le reitero también a los ponentes, con cierta brevedad para cuando hagamos tener tiempo un poco de poder debatir quizá entre nosotros y también dar un tiempo a los que habéis venido aquí que podáis preguntar. Es evidente que durante los últimos años la ficción televisiva en España, la ficción seriada, porque ya ni siquiera se produce para los canales tradicionales, se ha revalorizado extraordinariamente, se ha convertido en uno de los grandes motores de producción audiovisual en España, se ha internacionalizado a unos niveles que son absolutamente insólitos, vas a cualquier sitio y la gente conoce series de televisión hechas en España, y no únicamente La Casa de Papel, aunque sea, lógicamente, pues uno de los casos más importantes. También sabemos que es un potencial de crecimiento económico para nuestro país, que crea puestos de trabajo, y también sabemos que gracias a la proyección internacional se está captando turismo y se está provocando una determinada imagen de nuestro país, y por eso se ha convertido también en un ámbito estratégico. También yo creo que es la primera vez que al menos yo en mi vida he visto que la producción audiovisual se haya convertido casi en una materia de Estado, y cuando digo Estado no me refiero únicamente a nivel estatal, sino a comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, que están trabajando y que están ayudando a atraer rodajes y también ayudar a promocionar un poco toda esa imagen pues, de las ciudades, de las comunidades autónomas y de nuestro propio país en todo el mundo. Creo que eso hace que sea especialmente interesante poder tener esta mesa de debate. Un poco la estructura va a ser, yo voy a empezar presentando a cada ponente, le voy a hacer una pregunta, luego sacaremos un par de temas más para que también entre vosotros nos podáis decir vuestra opinión y cómo lo veis, y luego tendremos 15 minutos al final para intervenciones de... Vale, si os parece bien. Vamos a empezar con Diego Ábalos, que es el responsable, ¿no? Vicepresidente de Netflix en España y Portugal. Él tiene una característica bastante interesante, de los ejecutivos más antiguos en Netflix, y de hecho hace unos meses me contó que fue el primer ejecutivo que hablaba español en Netflix cuando entraste a trabajar en la compañía, cuando todavía no tenían sede aquí en España, y yo creo que es una persona fundamental para entender un poco ese propio camino que ha hecho Netflix desde ser una empresa que está en California, una empresa de base tecnológica, como ha ido creciendo también a nivel de adquisición de contenidos, también de producción original, y finalmente hasta establecerse aquí y hacer un hub, poner en marcha un hub de producción aquí en España. A mí me gustaría preguntarte un poco, tú que has vivido muy de cerca y has estado liderando también un poco ese proceso, ¿cuáles te parece que son los elementos que tiene la ficción española y que tú has visto los cambios que se han producido en la ficción española para ese proceso de internacionalización? Desde que tú comprabas series españolas hasta que empezaste a producirlas. Yo creo que una de las cosas más importantes que se ha dado es la democratización de la distribución, ¿no? Y ese es de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos años. De irse de contenido que surgía de un país que a veces no se lograba ver en otros países del mundo, ¿no? Entonces, de los cambios más importantes que se han dado es justamente eso, que un contenido puede ser creado en un país y visto en todo el mundo al mismo tiempo, y dándole a los miembros, a la audiencia, ese poder de decisión de cuándo verlo. Eso es agnóstico al país, ¿no? Y hablando de España, yo realmente tengo que también darle un lugar importante, yo diría, en los últimos años a Bambú, ¿no? Con Gran Hotel, con Velvet, fueron de los que se empezó a redescubrir el contenido español fuera de España a través de esas series, en particular Latinoamérica y España,
¿no? Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de haber comprado esas series. Para Latinoamérica también, de los primeros acuerdos que hicimos con Globomedia para el barco Vis a Vis, Águila Roja, que no se estaban viendo en Latinoamérica, y darles el lugar. Y fue eso que nos dio a nosotros esa garantía, digamos, de los grandes técnicos, de las ideas increíbles que existen en este país, y por eso decidimos empezar con Chicas del Cable, ¿no? Una serie que para nosotros ha sido muy especial, llegando tantas temporadas, pero también porque era darle el ejemplo al mundo de algo que hacía muy bien España, ¿no? Esa combinación moderna y teniendo a mujeres en el frente de un melodrama, ¿no? Y de ahí no podemos quitar lo que ha sido Élite y lo que ha sido Casa de Papel, como bien lo mencionabas, que creo que fue, hablo de Netflix, no creo, fue la primera serie que entonces no solo ya teníamos la distribución global, pero rompe la barrera del idioma, donde ya el idioma no tiene fronteras, ya eso no nos deja en un solo país, y eso lo tiene España. Es lo que ha logrado España antes que cualquier otro país a nivel global, ¿no? De ahí también para nosotros ha sido ver la diversidad que tiene este país en sus historias, en su geografía y en sus culturas dentro de un solo país, ¿no? El poder ir a Galicia y producir junto a Carlos Montero El desorden que dejas, El inocente, y como un autor, y esto habla de la ficción española, como un autor como Harlan Coben, que escribe un bestseller global, dice: yo cedo estos derechos para que un creador español la adapte a su manera para España, porque tiene más posibilidades de ser amada y descubierta en España que si es una serie más en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Y esa serie, por ejemplo, más de 31 millones de hogares vieron en su primer mes esa serie, lo cual enseña de nuevo una diversidad increíble y un talento del que deberíamos estar súper orgullosos en esta industria. Y después lo que también estamos viendo, bueno, los Javis con La Veneno, y cómo eso llega y empieza a cambiar y también le da lugar a que todos estemos reflejados en la pantalla sin importar, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, es esa rica cultura que tiene el país, esos técnicos, y también para nosotros que estamos produciendo en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y creo que el mundo se está dando cuenta de eso, y no podemos ignorar el puesto privilegiado que hay que aprovechar que tiene España, que es que comparte el idioma con más de 500 millones de personas que hablan el español, pero también corta el espacio que existe entre Europa y Latinoamérica, y también que conecta Latinoamérica con Europa por la cultura. No hay otro país que pueda decir esto en el volumen y en el impacto que tiene. Entonces yo creo que tenemos que seguir estando orgullosos y empujando para seguir haciendo estas grandes historias. Sí, yo creo que planteabas la relación entre cultura América Latina. Yo creo que en ese sentido merece la pena que pasemos a Javier Olivares, porque Isabel fue una de las series que más y mejor se ha visto en América Latina. Javier, como sabéis, es académico de la Academia de Televisión, guionista, productor ejecutivo, una de las personas que ha puesto más en valor la importancia de que los guionistas y los creadores también sean productores ejecutivos y estén en el liderazgo también de las series, el creador de Isabel, Víctor Ros, y el Ministerio del Tiempo, que también ha sido pues, un gran fenómeno en muchísimos países, también en Netflix. A mí todavía me escribe gente de América Latina para pedirme un libro que edité a propósito del Ministerio del Tiempo, porque hay profesores que es una serie que se está utilizando para dar clase en todo el mundo, en universidades americanas, en universidades británicas, en universidades de América Latina, y que es una serie que tiene una relación muy especial con la historia, pero también con nuestro propio acervo cultural, con nuestra música, con nuestra literatura, con nuestros creadores, con nuestros cineastas, que a veces quizás no se representan mucho o tanto como deberían con la ficción. Me gustaría preguntarte un poco, Javier, por cómo ves tú digamos, la relación entre series y historia y cultura, ¿no? También desde tu propia experiencia de haber desarrollado tantos Hombre, yo lo veo muy bien porque me ha ido muy bien. A mí, lo que se decía aquí antes, yo recuerdo una vez paseando por Buenos Aires que llegara
un chaval y se pidiera hacer una foto conmigo porque era fan del Ministerio del Tiempo, yo es algo que todavía no sé si alguien pagó por eso, para hacerme creer, o sea, un poco Truman, ¿no?, este tema, pero sí es una experiencia que verdaderamente, después de estar en un mercado y por supuesto sin llegar a La Casa de Papel, de mi buen amigo Alespina, o que viaja con actores con ellos por Europa, y bueno, es que te tienes que decir, bueno, os dejo, me voy al hotel, aquí os quedáis, porque no había manera de estar ni en el avión. O sea, es una cosa que sí es impresionante. Dicho esto, el tema de la cultura y las series, yo no le doy tanta trascendencia al hecho de hacer series de historia o de cultura. Es decir, yo soy guionista, soy escritor y cuento historias. Es cierto que yo por carrera soy historiador, como lo era mi hermano Pablo, y tal, pero yo conté estas historias por una sencilla razón, porque no se hablaba de España en las series. Y yo con la trilogía de Isabel, Víctor Ros y El Ministerio del Tiempo quería hablar de nosotros. Y o sea, yo ni me imaginaba que pudiera tener proyección o no. Lo que sí me di cuenta es que de repente, ante mi sorpresa, en México Isabel fue un clamor, y el Ministerio del Tiempo fuera... Pues yo cuando me di cuenta que en el tercer capítulo del Ministerio del Tiempo ya había subtítulos piratas en 15 idiomas, antes de que llegaran las plataformas de centrales funcionaba estas cosas, entre ellos el ruso y el chino, en el capítulo 3, entonces yo dije, uff, ha cambiado esto. Porque nunca sabes que si es el huevo o la gallina, o sea, las cosas cambian, hay gente, digamos, promotores inteligentes, aquí estoy rodeado de dos, que ven la oportunidad y están, pero no sé si es que se provoca o es algo conjunto, no sé si me explico, porque el tema lo demanda. Dicho esto, yo me dedico a hacer series porque con 9 años veía Twilight Zone con Rod Serling, o a Chicho. A mí me parece tan cultura haber hecho Malaca como el Ministerio del Tiempo, y yo creo que hay algo que es... las buenas series pueden acabar siendo cultura, pero no porque traten del tema cultural. Sí, porque a mí The Crown es una serie muy bien documentada y es tal, pero para mí no es menos cultura Los Vengadores, de Avengers, o todas las series con las que yo he crecido de pequeño, o Aló Aló, o la serie de Berto, que me parece estupenda, o Veneno, es decir. Yo creo que hay una cultura de las series que nosotros tenemos que empezar ya a defender, que yo creo que las series han llegado a un punto de expresión artística que se puede estudiar a nivel como una historia, como se estudia la historia del arte, de la medicina o de tal, que hay un desarrollo de por qué las cosas han sido así, cómo ha crecido el lenguaje desde ser un fenómeno soap, de publicidad, hasta llegar a un gran impacto industrial, y de repente el lenguaje evoluciona y la gente que trabaja ahí va teniendo su voz propia y genera el autor, y el autor genera ya historias, y ahí empiezan a ser storytellers que, como si fuera un novelista, como si fuera un cineasta, como si fuera un pintor, se expresan cara al mundo. Pueden hablar de historia, pueden hablar de cultura, pero todo en sí es cultura televisiva. Y por cierto, aunque yo creo que las series han llegado a un punto en que son vanguardia popular, es decir, la cultura de las series o es cultura popular o no es. O sea, eso, porque además los que la hacemos nos han mirado tantas veces por encima del hombro que por lo menos yo no soporto mirar por encima del hombro a nadie, ya que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y el día que nos abotarguemos diciendo que estamos haciendo cultura, que somos muy tal, que somos... mira mi punto de vista, no es que no lo pille nadie, sí, pero es que es... Hombre, llegará un Godard a la televisión, estoy convencido, pero es difícil porque las series de televisión, y para resumir, son cultura popular, y segundo, no hace falta, y lo digo yo que creo que en eso tengo un poco la etiqueta, no hace falta hablar de temas culturales para que una serie sea cultura. Porque yo creo que si nosotros recordamos cosas que en su día decían, bueno, sí, esto es para vender, pero al final se nos ha convertido en escuela emocional, escuela sentimental, recuerdos, tomas de postura ante la vida porque la hemos visto reflejadas en la pantalla, y eso para mí es lo más sagrado del fenómeno cultural. Que por cierto, Aviso Cultura tiene cerca de 250 definiciones posibles a nivel antropológico, ¿no? Pero vamos, en lo que nosotros ya nos entendemos que es, no hace falta hacer series culturales para hacer, hace falta hacer buenas series y llegar a la gente.
Muchas gracias, Javier. Claro. Pasamos ahora a Pastor, que como sabéis es una de las periodistas más conocidas y prestigiosas de nuestro país. Sabéis que actualmente el Objetivo, donde estabas entonces. Yo la verdad que he aprendido mucho de su técnica de repregunta y también de moderación para cuando he tenido que moderar alguna mesa. Pero aquí ha venido en una dimensión un poco diferente, que quizá todavía no es tan conocida, que es a través de tu productora Neutral. Ahora estás produciendo series de documental, como recientemente el caso de la serie de Nevenka y algún proyecto del que luego comentaremos con más detalle. Me gustaría también preguntarte un poco por cómo has visto tú este cambio, pero particularmente sobre qué te parece que las series tienen que aportar desde el punto de vista de la reflexión sobre la sociedad, sobre los cambios que se han producido en España en estos años. Yo creo que Nevenka es una serie que volvió a poner encima de la mesa, que ayudó a hablar de la cuestión del acoso, de cómo los medios trataron también ese tema en algunos casos bastante discutible, que fue una serie que generó una enorme conversación, ¿no? Y yo creo que, como sabéis, hablamos mucho de la serie y a veces nos olvidamos que de igual manera que hay una moda de producción de series de ficción en España, en el mercado internacional hay una moda de series documentales, ¿no? Y se están haciendo proyectos en este sentido bastante interesantes. Bueno, pues yo la verdad es que soy un poco extraterrestre aquí, porque esto es de ficción y yo de ficción sé poco, aunque no hay ningún guionista bueno en vuestras manos o aquí que supere lo de la pandemia, el volcán y el señor con cuernos entrando en el Capitolio. Pero bueno, yo tengo la suerte de estar como en los dos mundos, ¿no? En la tele llamada lineal tradicional, que sigue muy viva, porque realmente yo creo que con el volcán hemos vuelto a ver que este tipo de eventos son necesarios los periodistas para contarlos. Y luego está otra faceta que tiene más que ver con el proyecto de Neutral y que nos está permitiendo aprender muchísimo. Y sobre todo yo diría el caso de Nevenka nos ha enseñado varias cosas. La fundamental es que hay toda una generación, no solo una, pero fundamentalmente una, que está aprendiendo historia de España, historia de la humanidad a través de las series. Eso que nos ha supuesto a nosotros como equipo es una exigencia muy alta, porque tienes que hacerlo de una manera que la gente aprenda con cierto rigor lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando a mí en el equipo me hablaban de, pues no sé, de The Crown o de, en fin, no me sale ahora la de HBO de Rusia, la de la Chernobyl, pues claro, es de limpiar, ¿no? Bueno, ahí hay ficción. Entonces lo primero que hemos aprendido es, nos dirigimos a un público que pretende aprender viendo lo que hacemos, ¿no? Toca un poco, digamos, el periodismo o la historia contemporánea. La segunda cosa que hemos aprendido es que tenemos un nivel de exigencia a los que venimos del mundo del periodismo muy alto, porque el nivel en ficción es brutal. Entonces la gente ya tiene una cultura audiovisual, como decía Javier, altísima, y por lo tanto incluso con un tema como Nevenka no puedes hacer cualquier cosa, y eso a nosotros también nos exigía. Y la tercera cosa que a mí me gusta mucho contar, que hemos aprendido, es que nosotros somos una empresa, voy a decir pequeña, aunque ya somos 70, pero es verdad que nos está enseñando a convivir con los dos mundos, es decir, la tele tradicional, como comentaba, y cómo trabajan los equipos de las plataformas, ¿no? Con los que hemos podido trabajar, el equipo muy diverso de Netflix, o en el caso de HBO con el documental de las chicas del fútbol, nos enseña cómo son los procesos, y creo que eso para la industria está muy bien. Y la cuarta cosa que me parece maravillosa de este nuevo mundo, además de abrirnos un mercado nuevo fuera de lo que ya conocíamos, es que nos ayudamos mucho. Somos gente que algunos somos más nuevos, nos conocemos, nos respetamos y nos estamos ayudando. Es decir, cuando tenemos algún problema, hay aquí alguno que ha sido mi jefe, como Domingo y como Pons, que estáis perdidos, pero creo que una cosa de lo que ya hemos visto en otros lugares y que estamos poniendo en marcha, no sé si puedo decir nuevas generaciones, incluyéndome yo, pero bueno, pero sí, como empresa sí puedo decirlo. Es que estamos aprendiendo mucho, que en el mundo de la no ficción, pero también de la ficción, nos consultamos muchas cosas, además de competir, que evidentemente la competencia, yo siempre he creído que la competencia es buenísima. Cuando soy muy futbolera, cuando Cristiano mira al banquillo y ve a un futbolista muy bueno, pues se exige más, ¿no? Sé que es un ejemplo que no le va a gustar aquí, pero bueno. Y esto nos pasa un poco también a nosotros, así que me parece que la mezcla del talento y de la exigencia a mí me está permitiendo aprender mucho, y es un camino maravilloso que hay nuevo en España, y que realmente, cuando Nevenka me cuenta que no paran de llegarle a día de hoy todavía, y hace ya muchos meses que estrenamos, porque 190 países en Netflix están viendo su historia,
mensajes de México, de Argentina, de países asiáticos, creo que es un poder no solo de comunicación, sino de transformar la sociedad y de incluir historias que están en nuestras conversaciones, o las chicas del fútbol, por ejemplo, las jugadoras del Real Madrid hablando del LGTBI y de tener la regla, cosa que nunca verías en un documental de hombres, ¿no? Por lo tanto, estoy encantada de hacer no ficción, no me atrevo a hacer ficción porque me parece dificilísimo, pero bueno, nunca se sabe. Luego comentaremos algo más del nuevo Hablaremos de los reyes que tienes con uno de los principales creadores de ficción en España, que es Aitor. Pensaba que lo decías por Rey Juan Carlos, que es Aitor, ¿no? Bueno, luego ese chaval que lo tenía guardado para luego. Pasamos a Domingo Corral, que es el director de originales de Movistar. Él se unió a la compañía en 2014, procedente de Turner, con el encargo ciertamente difícil de poner en marcha una estrategia de producción de contenidos originales que ha sido muy ambiciosa a nivel de ficción, que empezó con series y ahora también está teniendo cada vez más prolongación a nivel cinematográfico. Vosotros habéis puesto en marcha un nuevo modelo de serie premium. Tú estuviste en una de las primeras series de pago que se hicieron en España, todas las mujeres. Todas las mujeres, sí. De alguna manera ya estuviste allí y luego pues a través de Movistar habéis hecho una apuesta muy decidida, muy ambiciosa, 70 millones de euros al año, 10 temporadas nuevas al año. No es empezar poco a poco, empezasteis ya con 10 series al año, a lo bruto, claro. Y te quería preguntar un poco quizá por la reflexión que haces un poco con esta distancia de estos pocos años, pero bueno, ya han pasado 6 años de vuestra estrategia de ficción, y si nos podías destacar un poco cuál es, en tu opinión, ha sido lo que quizá tú consideras que habéis podido aportar más dentro de esta estrategia de trabajar con profesionales cinematográficos, y particularmente algo que me parece importante poner de manifiesto, porque es verdad que ahora se habla mucho de la manera en que se están haciendo series en España que se ajustan a esto que se denomina el high-end drama, que son las series de un poquito más alto presupuesto, que son las que pueden competir en los mercados internacionales. Vosotros ya vuestra primera serie de ficción anunciada, aunque no estrenada, pero sí anunciada, que fue La Peste, ya se planteó como una producción de ese tipo, ambiciosa en términos narrativos, estéticos, un poco cuáles al final, un poco de alguna manera, algunas conclusiones, ¿no? o hitos que te parece que ha sido importante para vosotros durante este periodo de producción de series de ficción. Pues sí, Conchi, la verdad que todas las mujeres, le mencioné a todas las mujeres, me ha despertado un recuerdo muy bonito, porque, y además lo voy a decir aquí así abiertamente, yo en Telefónica he cumplido un sueño. Yo tenía ese sueño en Turner, lo empecé con todas las mujeres, con la serie, y claro, lo hicimos con muy poco dinero. Lo hacíamos, de hecho, era la casa de Mariano Barroso, que era el director de la serie, ¿no? Entonces, siempre ese intento de hacer una ficción como la que yo veía que hacían los americanos y los británicos, que eran un poco las dos referencias que tenía, me hacía mucha ilusión el poder hacerlo aquí, porque yo veía el talento que había en España, como también mencionaba antes Diego, ¿no? Y la verdad que, bueno, al incorporarme a Telefónica, ese sueño que perseguí, que jamás pensé que se podía hacer realidad, se hizo en realidad en Telefónica. Hicimos realidad en Telefónica, empezamos con La Peste, que fue un proyecto de una ambición brutal, es así. Yo mismo me asustaba, es decir, además en aquel momento recuerdo La Peste, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, o sea, lo digo abiertamente, o sea, estábamos yendo por un camino por el que yo el primero. Ahí tuve la inmensa fortuna de que me acompañó, aparte de un equipo buenísimo, el presidente entonces de Telefónica de España, Luis Miguel Gil Pérez, que siempre me decía que hay que arriesgar, y solamente si arriesgas cambias las cosas. Y yo creo que con La Peste, introducimos un tipo de serie que no se hacía en España, pero yo siempre, a mí me gusta mucho insistir en que nosotros somos un nudo más en el telar. O sea, las series que se hacían en España, ya se han mencionado algunas, pero es que si me remonto a Curro Jiménez, que es una de mis series favoritas, Anillos de Oro, es decir, cuando dicen, no, es que trajeron los de Movistar gente del cine a hacer televisión, pero sí lo hacía televisión española. Es que cualquier olvido, cualquier novedad parece, no recuerdo cómo era la frase, cualquier novedad es olvido, ¿no? Yo creo que decía Borges aquello de que fíjate que lo que están haciendo, que recuerdo que había alguna crítica que ahí me llegaba lejanamente, y estábamos haciendo, al final Pilar Miró, Mario Camus, que murió recientemente, hacían unas series maravillosas en aquella época. Y todo lo que sí creo, a ver, yo no soy la persona más indicada para hacer un balance. La última idea de Javier y damos paso al público. No, vamos paso al público. Ahora
No, lo digo porque yo venía de antes, entonces sería como entrar en bucle. Bueno, ¿tenéis alguna...? Sí, ¿tenéis una pregunta? Sí, yo quería comentar el tema de que han dado no demasiada la importancia posiblemente justa de los productores, de los directivos, de los guionistas, etc. Se están olvidando de una figura importante, sobre todo aquí en España. En Estados Unidos no se importa, no lo olvidan, ni en la BBC tampoco, ni en el Reino Unido, que son los realizadores y directores. Aquí, los productores, los guionistas, es verdad que tienen una faceta importante de llevar un proyecto, de buscar todo lo... Pero me da la sensación, por todo lo que vemos, que el director realizador pinta más bien. Si yo me pongo en un caso como James Barrow, pues veo la importancia que tiene, cómo marca, cómo la gente le sigue en una serie de criterios. Y aquí vemos en la serie de televisión, donde todos están metidos en un plano en latas de sardina, los primeros planos se abusan enormemente porque son más cómodos y más baratos. Y entonces, ¿qué le pasa al primer plano? Que se le quita realmente la importancia, o sea, lo que deja es el contenido, le quita la importancia del plano, que hay que meterla en momentos justos y adecuados. Las iluminaciones planas, no sabemos si en una serie, en una habitación, si el cuarto de baño está allí, si la cocina está allí, etcétera, etcétera. Entonces los productores, los guionistas muy bien, estupendo, buscan ideas, buscan creatividad, pero me da la sensación que con el tema de los realizadores, vamos a ver qué encontramos, a ver qué tenemos, y a ver quién es más obediente para nosotros llevar el proyecto. Y eso en la serie de televisión española, en ficción, Pero yo creo que se ha producido un cambio, ¿no? Yo con todo el respeto creo que usted lleva mucho tiempo sin ver series españolas. Sí, perdón. Que con todo el respeto creo que usted lleva mucho tiempo sin ver series españolas. Yo creo que ha habido un gran cambio en los últimos años. Mira, estoy jubilado y no hago otra cosa, no más que verse. ¿Y ve en las series esto que dice? Porque yo creo que es todo lo contrario. O sea, que digo que si usted esto que dice lo percibe en las series... ¿Por qué dices que es todo lo contrario? Hombre, porque yo creo que Veneno, lo estamos comentando ahora, Paquita no es un plano fijo Yo no digo un plano fijo, pero los primeros planos hay que meterlos justo cuando hay que meterlos. Pero yo es que no me atrevería a decirle a Sorogoyen... Y las iluminaciones hay que hacerlas como hay que hacerlas. Y todo el decorado y todo el atrezo hay que hacerlo. Por ejemplo, Veneno. De una casa de donde vivían los protagonistas de Veneno. Perdón. En el set de decorado de la protagonista. ¿En cuál de todas el protagonista? ¿El nombre de cuál protagonista te refieres? Que eso a mí me da igual. Ah, pero es que a mí no. Eso a mí me da igual. A mí no, porque hay muchísimas casas diferentes. Como espectador me trago lo que... Mira, tampoco te podría decir los nombres de Sucesión, tampoco te podría decir los nombres de True Detective, tampoco te podría decir los nombres de la última serie que hay. Yo creo que merece la pena, pero creo que esa conversación para evitar, digamos, perdóname, para evitar un poco el... había otra pregunta, si parece luego si hacemos Quería una... contestarle a Ana, Perdón. ¿A mí? Sí. Ah, vale. Y en televisión ocurre 3-4. Ostras, estás pillado. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo, si me has escuchado antes, una de las cosas que he puesto en valor... No voy a decir el nombre porque si no... En los reportajes, y sobre todo en la televisión, cuando se utiliza el infoentretenimiento como noticia, Es que solo tenemos unos minutos, claro, Ahora seguimos debatiendo. por dar un poco las... Sí, una pregunta aquí. Yo os quería preguntar un poco a todos hasta qué punto el mensaje puede condicionar o no que salgan adelante proyectos, ¿no? Entendiendo la cultura como un elemento pues, transformador de la sociedad, si eso se está produciendo ahora más que antes y si consideráis que es positivo o negativo, porque tiene las dos miradas. El mensaje exactamente quiere decir que... O sea, el mensaje que puede tener la obra, el mensaje final, ¿no? El trasfondo, entendiendo la cultura como un elemento que pueda también educar. Yo te contesto muy rápido, o sea, yo creo que la ficción no es el lugar para mandar mensajes, ni para buenas intenciones, ni para nada. O sea, nosotros el mensaje, como alguien venga que quiere contar un mensaje a través de una serie, automáticamente ya empezamos mal. O sea, yo creo que lo que sí tiene la ficción, no solamente la serie, sino la ficción en general, es que te expanden tu mundo y te obligan a colocarte en el lugar del otro, y eso hace que de alguna manera entiendas mejor el mundo. Y en ese sentido es la grandeza. Tú ves una serie como Veneno y automáticamente cuando has terminado de ver esa serie ya ves ese mundo, esa realidad de otra manera. Pero yo creo que si hay una intención previa de dar un mensaje a través de una obra de ficción, me da igual que sea serie, que sea libro, que sea tal, creo que ahí estás empezando por un mal sitio, en mi opinión. Pero no se te olvide el de entretener. Eso es lo más importante. Lo primero. Eso es lo más importante. Sí, había una palabra allí. Sí, hablando del no.
una pregunta sobre todo a los guionistas creadores, pero también a los ejecutivos. O sea, ¿Cuántos nos os habéis comido? Y sobre todo, ¿alguno que os haya dolido especialmente de decir, joder, que esto es bueno, macho, o sea, ¿por qué no? O sea, yo sé que en algunos casos se luchan y demás. Quizás la pregunta de fondo, ¿en qué momento uno dice, hostia, pues igual no? Cuando estás convencido de tu criatura, me refiero. Para tener un sí tienes que haber pasado por 10 noes. Para términos futbolísticos, aunque ya es del Madrid y del Atleti, en términos futbolísticos, para ganar una final antes tienes que perder otra. O sea, aprendiendo a perder, compitiendo, acabas ganando. Entonces yo creo que todo es tan fácil como que a veces quien lee o quien busca un proyecto, pues no te está buscando a ti, ya está. Hay que darse la mano y punto. Es decir, yo creo que no todo lo que a uno se le ocurre tiene que ser genial y se lo tienen que hacer. No sé si me explico, es muy complicado, ¿no? Y que nunca quieres estar donde no quieren que estés, yo creo, ¿no? Donde yo creo que tiene que... Eso se siente, ¿no? Sí. A mí me emociona y a quien lo tiene que comprar le emociona, entonces sí es como... sí, bueno, no, te tengo que convencer. Yo creo que no merece la pena. Y a veces no es al revés, ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que las dos creaciones que a mí me han dado más prestigio, como Isabel o el Ministerio del Tiempo, yo tenía vendida la serie a Televisión Española y tardé año y medio en poder hacerla como yo quería, con el concepto que yo quería y que mi hermano quería, porque toda la gente que venía a hacerla con nosotros te decía, no, tienen que viajar con trajes de neopreno. Y yo decía, eso es lo más, es decir, claro, no, es acojonante. O sea, yo decía, no, lo de showrunner no. Entonces, el spin-off. al final, si tú no dices no que no te, si tú al final lo dices, no, por aquí no paso, tampoco acabas haciendo la obra que tú tienes que hacer y al final resulta que qué casualidad en las que yo me he peleado para decir por aquí no paso, y de hecho Isabel creé la serie, hice la primera temporada y me piré porque no me pedían lo que yo no quería hacer, al final son las que me han dado el prestigio para poder seguir trabajando en este negocio, o sea que, ojo, sin ser de... Ahora, a mí me han dicho que no muchas veces, mucho más que estas, y asumes que forma parte del negocio, ¿no? O sea, eso es así. Y yo por añadir muy rápido, hay que relativizar siempre los nos, porque los que estamos aquí en nuestras posiciones nos equivocamos y nos equivocamos mucho. O sea, ahí está el caso, uno de los casos más paradigmáticos es de Walking Dead, que pasó por todos los despachos de todos los ejecutivos en Estados Unidos. Entonces nos equivocamos mucho, eso sería importante. Yo muchas cosas que he dicho que no, luego me he ido a casa pensando, ¿y si me he equivocado? Y al final me consuelo diciendo que lo importante es a lo que dices que sí. Me consuelo con eso, pero no queda... O sea, que también relativicemos mucho los nos que damos las cadenas porque no tenemos ni mucho menos la varita mágica. Bueno, John Landgraf, que sabéis que le llaman el alcalde de la televisión en FX, que ha sido, fue el hombre que le dijo que no a Breaking Bad. Y siempre lo cuenta, ¿no? Un poco, seré recordado como el hombre que le dijo que no. Le dijo muchas que sí. Claro, yo tengo un buen amigo que ahora es el jefe de desarrollo de TNT en Estados Unidos, es un tipo excepcional, que me dice, a mí vino Vince Gilligan a contarme Breaking Bad, Vince Gilligan no lo conocía nadie, me vino a contar la historia de un tío que tenía cáncer, que se iba a dedicar a hacer pastillas para... Y le dije que no, pero ¿cómo le iba a decir que sí? Claro, es que luego a toro pasado, todos vemos siempre los éxitos, ¿no? Había un par de preguntas por aquí. Bueno, sí, papá. ¿Empiezo? Sí. Habéis hablado vosotros de la responsabilidad que tenéis en el tema LGTB, ¿no? Yo además quiero resaltar que España es uno de los países donde más aceptada está la homosexualidad, entonces creo que España también tiene esa responsabilidad de hacer ese tipo de contenido donde a lo mejor en otros países no se está haciendo. Yo quería preguntaros a todos, porque también ha habido críticas en redes sociales hacia determinadas estrategias de las empresas, si realmente es estratégico el crear ese contenido, realmente hay un compromiso por parte de las empresas. Porque estamos hablando aquí y de las series últimas que hemos visto que están retratando el universo LGTB es Veneno. En las demás series estamos viendo personajes, pero no hay una gran serie sobre el mundo LGTB en los últimos años en la ficción. Bueno, nosotros hay una parte que nos sale natural como creadores y luego hay otra parte que nos obligamos mucho. Lo que he contado de las actrices, lo que he contado del equipo técnico, de la documentación
representación de las cosas que, pues bueno, yo no dejo de ser una letra del colectivo, de un colectivo que es muy plural, ¿no? Entonces tienes que investigar mucho y gente joven que viene con otras inquietudes, identidades, maneras de enfrentarse al mundo. Entonces hay una parte natural y que esa no va a cambiar, y luego una parte de esfuerzo para comprender, pero nunca, desde luego, desde nuestra productora o con nosotros como creadores, jamás es nada que tenga que ver con lo comercial. O sea, para mí, una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida es lo que me dijo Lola Rodríguez, que es yendo al rodaje de Veneno, había tantas personas trans en el equipo técnico, actrices tal, que dijo, por primera vez en mi vida no soy la diferente. Eso para mí es lo que yo me llevo de Veneno, más si me llama Madonna o no. Entonces, para mí es muy importante y nos sale natural a los dos, pero te diré que cada día trabajo para mejorar en ese aspecto y en fijarme y en darme cuenta. Y luego está todo el tema de la racialidad, que sé que es una asignatura pendiente que yo lo tengo siempre a rastras. Digo, quiero, o sea, estoy luchando para realmente estar a la altura de lo que quiero que sea el mundo. Entonces, bueno, nunca nada desde el punto de vista comercial es puro, como quiero que sea el mundo. Bueno, yo creo que la diversidad también es un asunto pendiente también por parte de los que tienen que dar el visto bueno, ¿no? No verlo como algo nicho, sino verlo como algo que ayuda a reflejar también... No, y de los que creamos también. Y los que creamos, sí, yo creo que los que creáis también, por eso yo creo que va por otro lado, porque me gusta mucho cómo habéis utilizado la palabra responsabilidad. Solo pido por favor una última pregunta para cerrar. ¿Tenéis algo que sobre este tema? Bueno, a mí es que después de esas palabras que son tan bonitas, no hay un compromiso de enseñar el mundo en el que vivimos juntos y en de diversidad en todas sus vertientes, y esa es una responsabilidad, pero responsabilidad de la sociedad. Lleva mucho trabajo, ¿eh? Creo que él había levantado la mano varias veces y con eso cerramos. Quería preguntar a Javier Olivares, después de hacer Isabel y el Ministerio del Tiempo, una pregunta que me queda como espectador es si has querido en algún momento desarrollar en la ficción otros reinados, al margen de Carlos V, otros reinados, yo que sé, Felipe II, Carlos III, determinadas historias. ¿Por qué no se han desarrollado? Porque creo que ahí había un gran filón para la televisión pública o para las plataformas. Y ahora en este contexto en el que desde América Latina hay una revisión histórica de cómo fue la conquista por parte de España, me gustaría saber en ese sentido si yo llevo años no has intentando... planteado y no ha salido. Yo llevo años... Y luego también para Ambrosi, pues me gustaría que respondiera, he visto en muchas entrevistas siempre hablar de la referencia de médico de familia. Sí, lo has sacado antes. Lo he dicho antes de entrar. Entonces, si quieres, bueno, ¿cómo habéis vivido vosotros esas primeras series que fueron el primer boom? O media en su momento. Vale, yo primero, rápidamente, sí. De hecho, tengo una novela sobre la biografía de Felipe II, que es el momento en el que España era la primerísima potencia mundial. No conozco ninguna ficción de ningún otro país que no sea esta, que no haya hecho series de cuando ese país era la primera potencia mundial. Es decir, es una cosa, y sigo insistiendo y lucharé por hacerla. De todo modo, yo ahora estoy muy contento con la posibilidad de hacer El Rey, porque me parece, o sea, refiriéndonos a esta época más actual, por una sencilla razón, porque hablar de Rey es hablar de historia, y para hablar de historia no tienes que ir tantos siglos atrás. La historia, es decir, Veneno es historia, por ejemplo, y se documenta por parte de un guionista con historia. Cuando es una serie histórica, sí, pero porque habla con la mayúscula de la historia, pero o sea que sí, Felipe II sobre todo, y también creo que hay una duda pendiente para pasar a ficción los episodios nacionales de Galdós, que esto fuera, no pasaría nunca, por ejemplo, tampoco, y yo no soy Galdós ni gano derechos, pero yo ahora mismo estoy súper centrado y muy contento en desarrollar El Rey para MediaPro, porque me parece que es hablar de nuestra historia y de cómo... te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que se acuesta por la noche y dice que un mal que ha hecho no influye en la sociedad. Y hay gente con altos cargos, en política, en todo el mundo, que todas las decisiones que ha tomado en su vida han formado parte no ya de la historia que leemos en un papel, sino de nuestra forma de vida. Y hablar de personajes de una historia más cercana me parece apasionante, y por eso ahora mismo es lo que más... la pasión que me mueve es esa, evidentemente. Bueno, lo he dicho muchísimo, es la tele que yo veía cuando era pequeño, es la que me hizo enamorarme de la tele. Yo adoro la tele que se hace en España, antes del famoso boom,
cuando era pequeño adoraba, me impactaba, el entretenimiento, la serie, los actores. Amo desde siempre lo que se hace en mi país. Y de ahí viene de ahí viene que me quiera dedicar a esto. De ahí vienen las historias y creo que tanto La Llamada como Paquita como Veneno son claramente eso, ¿no? Son es la reivindicación de los gustos personales, de los iconos que a veces se miran por encima del hombro y bueno, yo creo que se explica por sí mismo. Adoro un médico de familia. Evidentemente, quien haya visto a Paquita Salas lo sabe. Bueno, podríamos estar horas y horas, tenemos que cerrar. Muchas gracias a la Academia de Televisión por organizar este evento y darnos la oportunidad de poder contar cómo se cuentan las historias, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid por ceder la sala Borao de Cineteca para el evento. Muchas gracias a Domingo Corral, Javier Olivares, Diego Ábalos, Ana Pastor, Javier Cabo, Javier Amorosi. Muchas gracias y muchas gracias a todos.